Hola amigos, bienvenidos. Este experimento que os presento es resultado de la investigación que estaba haciendo con los alternadores movidos por el motor universal. Y al final he dado con una forma que es de un circuito que algunos conoceréis que se llama BOST, elevador de voltaje. El circuito básico lo podéis ver en Wikipedia, consta de estos componentes: batería, bobina, interruptor pulsador, diodo rectificador y condensador. Se trata de que aquí tenemos un voltaje que pasa por la batería cuando pulsamos el interruptor, y al pulsar, tiqui tiqui tiqui, genera unas corrientes, altas corrientes, que cuando abrimos la corriente circula cuando cerramos la corriente circula por aquí, ¿vale? La corriente I. Y cuando abrimos, la corriente quiere seguir circulando por la bobina y lo que hace es que pasa por este diodo y carga este condensador, ¿vale? Este condensador se va cargando. Al siguiente apertura, al siguiente cierre, vuelve otra vez a cargarse, a entregar corriente, y al abrir otra vez genera alto voltaje y otra vez carga el condensador. Y de tener, por ejemplo, aquí tenemos 10 voltios, al final aquí de pulsar y pulsar podemos tener aquí 30, 40, muchos voltios. Y aquí ya ponemos la carga. Eso es al resultado que he llegado después de un experimento que he hecho. Fijaros, os voy a contar la historia cómo ha pasado. Es interesante porque yo pensaba que tenía algo de sobreunidad o bueno, de todas maneras miradlo si queréis porque está interesante. Estábamos el otro día en el vídeo de No solo de pan vive el hombre y veíamos que teníamos un motor, un alternador trifásico gobernado por un motor de escobilla, un motor universal, ¿vale? Y veíamos cómo se aceleraba dependiendo de las revoluciones que teníamos aquí. Si aquí tenemos unas altas revoluciones, cuando conectábamos carga aquí, a altas revoluciones, el motor, el alternador se aceleraba. Y después, si tenemos bajas revoluciones, cuando poníamos carga, el alternador frenaba al motor. Según las revoluciones de este motor, el generador ayudaba a mover al motor o lo frenaba, depende de las revoluciones. Y intentando averiguar qué es lo que ocurría, hice el siguiente experimento. Mira. Digo, bueno, pues como no sé si es que se está saturando el motor, el alternador, digo, pues a ver si hay una saturación. Fijaros, hice este montaje. Estoy poniendo aquí saturando el estator. Cogí y tenía el circuito alimentando. Esto es el rotor, ¿vale? El alternador completo. Esto es el rotor y esto es el estator. Pues fijaros, lo que hice fue lo siguiente. Alimenté la excitación con una batería. Y después, esto es como si estuviera movilizado. Esto sigue estando movilizado, el rotor sigue movilizado por el motor universal, ¿eh? Sigue movilizado. Esto es el eje y mueve el rotor. Pues bien, digo, voy a meterle tensión continua extra al estator. De esta manera, digo, le voy a poner otra batería aquí que sumen 24 voltios alimentando el estator. Voy a alimentar, por ejemplo, esta bobina y le voy a meter 24 voltios de aquí a aquí. Voy a meter 24 voltios. Y digo, para que la corriente alterna generada por el estator no me entre el ciclo negativo, me entre en esta batería y me pueda hacer daño o robar energía, digo, le voy a poner aquí un diodo para que solo me pasen los pulsos positivos, porque esto está generando electricidad. Y yo tengo este hilo conectado a este diodo y a la batería. Entonces es como si aquí estuviera metiendo 24 voltios. Y digo, para cerciorarme de que hay 24 voltios, voy a poner aquí el voltímetro y voy a observar lo que ocurre. ¿Cuál es mi sorpresa? Que cuando lo pongo a funcionar, efectivamente metía corriente ahí, 12 voltios, pero no había ningún cambio. No cambiaba la velocidad del motor universal al traccionar, no cambiaba, ¿vale? Seguía igual. Entonces digo, pues no es por saturación. El caso que yo he deducido que puede ser que el alternador se convierte en motor. Cuando está a muy altas revoluciones se convierte en motor y ayuda a dar vuelta al motor. Por eso baja el consumo del motor universal. Ese es mi pensamiento. Total, que hago este experimento y cuando lo estoy probando, arrancando y parando con el motor universal, me di cuenta de que aquí tengo 200 voltios.
150 voltios aquí. Digo, ¿cómo? 150 voltios aquí, ¿eso qué es? No lo voy a poner en la prueba porque es una tontería. Voy a hacer ruido y no va a servir de nada. Total, que aquí tenía mucho voltaje. Digo, vale. Digo, quito las baterías, seguía teniendo los 200 voltios, 150, iba cayendo poquito a poco todo el voltaje aquí, en este diodo. Digo, bueno, voy a replicarlo sin batería. Pues total, que he hecho este circuito. Estamos con las luces. He hecho este circuito que le llamo alternador estático Bosch. Fijaros cómo está puesto. Tengo puesto una batería. La madre que me parió, qué coraje me da esto. Lo de las luces, perdonadme, hombre. Yo es que tengo que poner un foco porque es que me pone encendido. Vamos a ver. ¿Qué? Total, que he hecho este circuito, ¿no? Alternador estático Bosch. Voy a coger una batería, alimentar el rotor una bombilla y voy a pulsar constantemente aquí. Y vamos a observar el fenómeno que ocurre. Para simularlo a un convertidor Bosch, ¿vale? Voy a coger y voy a poner un condensador aquí. Fijaros que es muy parecido. Tengo esta bobina, que es esta bobina, el pulsador, que el pulsador lo tengo aquí, lo pongo a través de una lámpara para no darle toda la corriente de la batería, para que no haya tanta corriente, le pongo una lamparita de 21 vatios, y aquí tengo el estator separado y cojo un punto cualquiera del triángulo del estator y pongo un diodo y un condensador. Este condensador simula este condensador, ¿vale? Y ahora vamos a cerrar y abrir ahí y vamos a observar el voltaje que genera este convertidor Bosch utilizado con un alternador. Ya pausa y lo vemos. Bien, aquí estamos ya en el banco. Vemos el circuito que lo pinta en esta hojita. ¿Vale? Pues aquí tenemos la batería, el alternador, el motor no va a funcionar, tenemos un condensador de 10 microfaradios, tenemos este diodo. He puesto un diodo gordo porque tenía los Faston para ponerlo, pero un diodo normal, 1N44007, vale, ¿eh? Este es para más amperaje, pero no hace falta tanto amperaje. Con que tenga 300 voltios, aguante 300 voltios es suficiente. Bien, aquí está el circuito. Vamos a poner el voltímetro ahí. Aquí lo tengo, el voltímetro. Lo ponemos en escala de 600 voltios de corriente continua. Aquí tenemos la lamparita. Esta lamparita es esta. Y vamos a cerrar aquí con el negativo de la batería. Ahí. Voy a hacer así. Voy a dar golpecitos ahí. Y vamos a ver cómo sube el voltaje. Mirad. ...150 voltios... y va cayendo poco a poco. 150 voltios aquí, en extremos del diodo. Fijaros, aquí tengo 150 voltios. Vamos a ver la tensión que tenemos en el condensador. En el condensador tenemos 18 voltios. Vamos a cargar el condensador. Estamos cargando el condensador, como podéis observar. Vamos a poner aquí para cargar bastante y luego lo cortocircuitamos. Vamos a ver qué tensión llegamos a conseguir en el condensador. Estamos cargando el condensador. ...40 voltios. Fijaros, si yo ahora esos 40 voltios cortocircuito aquí, ¿habéis visto la chispa, no? Vamos a hacerlo otra vez. Ponemos esto aquí. Vamos a volver a cargar. Con el voltímetro puesto no deja cargar. Hay que dejarlo en el diodo o fuera. Ahí fuera. Como pongamos el voltímetro no me deja. Vamos a ponerlo ahí. Tenemos 200 voltios. Ya habéis visto qué cantidad. 275, 280. Tenemos un voltaje de 200 y pico aquí en el diodo. ¿Vale? Y vemos cómo va cayendo. A ver qué tensión tenemos en el condensador. 15 voltios. Ya cortocircuitado. Vamos a darlo otra vez. Vamos a ver.
Bueno, ya habéis visto que tenemos un hilo solamente de la estrella. Aquí tenemos, este es el triángulo, los 3 puntos de la bobina. Estos 3 puntos de la bobina. Y he cogido uno al diodo. Y aquí tenemos unos 200 voltios, lo habéis visto, ¿no? Y si ponemos aquí un condensador en medio, si ponemos aquí un condensador, ese condensador se nos ha cargado 40 voltios. ¿Vale? 40 voltios que se almacenan ahí a través de este circuito elevador Vox. Entonces he intentado hacer lo siguiente. Ahora os explico. Bien amigos, como he visto que esto se iba cargando de voltaje a unos 40 voltios y aquí había unos 200 voltios, ¿vale? He cogido, digo, voy a hacerlo con un transformador, a ver si soy capaz de hacerlo con un transformador. Y lo he intentado con un transformador de esta manera, sustituyendo el estator y el rotor, por este transformador, ¿vale? Por este transformador. Y aquí lo tengo. Tengo la batería, el transformador. Aquí tenemos un transformador de 0 a 100 voltios. Voy a coger de aquí de 0 a 100 voltios. Y ahí en el otro lado de 0,10 más 0,10. Aquí lo he juntado los dos y he puesto este aquí. Este hilo como secundario. Este de salida azul, este azul, es como si fuera este. ¿Vale? Como si fuera ese. ¿Dónde he puesto el dibujo? Aquí lo tengo. El azul, este cable azul, va a un diodo 1N4007 y al condensador, ¿lo veis? Aquí, 4007 el condensador. Y después el positivo de la lámpara de la batería va al primario del transformador. El positivo de aquí va aquí al primario. Y después la salida del transformador de 0 a 100 voltios, sale y va a la lámpara. Y de la lámpara voy a hacer los cortocircuitos ahí, ¿veis? De la lámpara, ahí voy a hacer los cortocircuitos. Y vamos a poner el voltímetro y vamos a ver si ocurre lo mismo. Pausa un momento, que no he puesto el voltímetro. Bien amigos, ya tengo puesto aquí el voltímetro en extremos en paralelo con el diodo. Lo tengo puesto aquí, el voltímetro. V. ¿Vale? Y voy a hacer lo mismo. Voy a cerrar y abrir este interruptor a ver si hace lo mismo efecto que con el alternador. Cierro y abro. Está encendiéndose. Cierro y abro. Observad, no hay ningún voltaje. 0 voltios. 0 voltios. Vamos a hacerlo ahora en extremos del condensador. Vamos a medir en el condensador, en paralelo al condensador. Vamos a medir aquí. Ahí. Vamos a probar. Como podéis observar, no hay ningún voltaje inducido. Vamos a poner una escala más pequeña. Vamos a darle. Observad, estoy encendiendo y apagando la lámpara. Sin embargo, no tengo ninguna inducción. Total, que este circuito Vox con transformador no funciona. No sirve. Solamente sirve con el descubrimiento que he hecho de un alternador estático. Ya sabemos, yo el alternador las bobinas del estator están completamente aisladas del rotor, porque tiene un air gap. Este es el estator y el rotor pues está separado. Hay un entrehierro de aire, ¿vale? Aquí está, este es un núcleo y aquí este otro núcleo, que es el núcleo que da vuelta. Pues aquí hay un entrehierro, un air gap que no permite pasar no hay contacto metálico. Sin embargo, en el transformador sí. En el transformador está unido, como todos sabemos, bobina con bobina. Es 3 patas y hay una bobina aquí y otra bobina aquí. Está completamente unido con hierro. Así que voy a seguir investigando a ver qué descubro. Fijaros qué interesante que cuando el rotor da vuelta o está aquí quieto, genera un campo magnético alterno y ese campo magnético alterno variable está creando un alto voltaje en estos extremos. Daros cuenta de que las bobinas del estator tienen menos
menos vueltas quizás que la bobina del rotor. La bobina del rotor tiene más vueltas, ¿vale? Y esto es hilo gordo, estas bobinas son de hilo gordo. Sin embargo, fijaros, aquí tenemos unos 200 voltios, 100 y pico. El siguiente paso sería aquí poner un oscilador, en vez de hacerlo así, poner una fuente aquí que fuera cerrar, quitar la lámpara, ponerlo recto y poner aquí un tren de impulso con un transistor que fuera oscilando, o poner aquí una corriente alterna, perdón, una corriente pulsatoria, y ves qué inducción tenemos aquí, ¿vale? Porque fijaros que ha elevado el voltaje un montón a través de los intervalos de conexión-desconexión de la bombilla. Bueno, pues ya está, este es el descubrimiento que he hecho. Yo he resumido más o menos el desarrollo de cómo he descubierto el asunto. Para no hacerlo muy largo, pues me he saltado las pruebas del motor, porque cuando esto lo descubrí, que estaba así saturando el estator, me di cuenta que conectaba, cuando ponía en marcha el rotor con el motor, desconectaba y conectaba esta lámpara, y cuando conectaba esta lámpara y apagaba el motor, había aquí un voltaje alto, y ahí me di cuenta. Digo, esto creía al principio que era por el frenado. Al principio creía que era que se frenaba cuando yo conectaba la lámpara, el magnetismo del rotor se frenaba y hacía se frenaba, y al frenarse subía aquí el voltaje. Pero me di cuenta al final que no, que era por los intervalos de conexión y desconexión de la lámpara en este electroimán, de este circuito. Bueno, pues ya está, ya no me alargo más, que son 16 minutos. Y ya sabéis, si os da ganas de investigar, pues es una forma de utilizar el estator como un transformador de una forma curiosa. Venga, hasta luego, chavales.